Ya se encuentra con nosotros Samantha Páez, ella es encargada del programa de análisis para la incidencia de violencia feminicida del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla. Así es que vamos a saludar a Samantha. ¿Cómo estás, Samantha? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, muy bien, gracias por la invitación. Oye, Samantha, pues mira, hoy amanecemos con una primera plana en el Excelsior, precisamente, que contextualiza, dice: coronavirus triplica riesgos para mujeres, aumenta inequidad de género, tienen menor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, mayor exposición a la violencia y más trabajo doméstico. Pues ya desde que empezó precisamente la pandemia a cambiar nuestra lógica de vida, empezamos a ver cómo la violencia intrafamiliar se estaba disparando de una forma extraordinaria. Y bueno, pues también esta nota lo subraya. Coméntanos un poco cuáles son las condiciones que están viviendo las mujeres en este momento, Samantha. Pues mira, esa cifra es muy interesante porque, por ejemplo, en Puebla, si tomamos en cuenta marzo de 2019 a marzo de este año, cuando ya empezaron las medidas de la cuarentena, las denuncias por violencia familiar aumentaron 27%. Esto ya nos da una idea de qué es lo que pasa con la violencia en los hogares. Sin embargo, también hablando con distintas funcionarias que tienen que ver con el tema de género, de las secretarías de igualdad, tanto municipal como estatal, pues nos refieren que hay una gran preocupación porque esto puede ser solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, al estar en sus hogares, al convivir casi las 24 horas con los posibles violentadores, no pueden denunciar y no pueden llamar por teléfono para reportar la violencia que están viviendo. Entonces, muy probablemente lo que suceda es que cuando termine la cuarentena, cuando ya podamos salir de nuestras casas, se incremente muchísimo más el número tanto de denuncias como de reportes de violencia. ¿Por qué? Porque entonces las mujeres van a poder salir de sus hogares, van a poder tener control de sus dispositivos móviles, porque muchas veces los violentadores también se los quitan o les están revisando de manera constante los teléfonos, y entonces ellas se sienten pues vigiladas y se sienten en riesgo si llegaran a denunciar o a comentarle a alguien la violencia que viven. Entonces, muy probablemente cuando termine la cuarentena vamos a tener una cifra mucho más real de cuál ha sido el aumento de la violencia. También un dato que me parece muy interesante y que tiene que ver con la violencia familiar es el delito de sustracción de menores, que se encuentra en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En otros delitos contra la familia también tuvo un incremento de 23%. Esto quiere decir que muchas personas aprovechan como este contexto donde las autoridades dirigen buena parte de la fuerza pública a funciones como más estratégicas para cometer la violencia en los hogares y para sustraer a los menores y no informarle a la otra persona, al otro padre o madre, sobre la situación que están los menores. Entonces, eso es también una de las situaciones que a nosotras en particular nos preocupa mucho sobre la violencia que se está viviendo durante la cuarentena. Y por otro lado, pues están violencias un poco más graves, ¿no? Como los feminicidios, las desapariciones, que tampoco han cesado durante la pandemia. De hecho, en Puebla ha habido feminicidios. Al inicio de la cuarentena, una menor de edad fue asesinada por quienes podrían ser su madre y su padrastro. Entonces, es muy preocupante. Las desapariciones de mujeres jóvenes siguen continuando, y entonces esto nos da una idea de cómo la violencia sistemática contra las mujeres en la pandemia se ha mantenido y en algunos casos ha aumentado. ¿Por qué? Porque pues la convivencia diaria entre la víctima y el victimario pues genera muchos más roces, genera situaciones de tensión. Muchas veces la tensión se incrementa por la incertidumbre económica e incertidumbre que tenemos todas las personas respecto al futuro. Entonces eso aumenta la tensión en la familia y muchas veces pueden surgir episodios de violencias más graves o episodios de violencia donde quizá no eran graves, ahora sí son.
lo que hablábamos, lo que hemos escuchado con varios especialistas, es que muchos de los casos, digamos, de violencias no graves que ellas tenían en su radar, ahora se están convirtiendo en violencias graves, donde a lo mejor en un inicio era una violencia de menor medida, ahora es mucho más repetitiva. Y eso es lo que hemos estado viendo con respecto a las cifras de violencia de género en Puebla. Claro, además de lo que la propia ONU ha señalado, el tema de la sexualidad es importantísimo, porque precisamente en las condiciones en las que estamos, pues se vulnera precisamente la salud al exponer a las mujeres a la limitación de los servicios de la salud sexual. Eso es algo importante. Sí, claro, también hay datos, hay información de que no solamente eso ha ocurrido en México, donde las mujeres ya es un poco más complicado que accedan no solamente a los métodos anticonceptivos, sino también donde en su caso proceda una interrupción legal del embarazo. Hay claro. Información de que incluso en Alemania, que es un país, digámoslo, donde se ha tratado de trabajar más el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ha habido problemas de este tipo. Entonces en México también, de hecho hay estimaciones donde se dice que van a aumentar los casos donde las mujeres tengan embarazos no deseados durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque también hemos visto que hay mujeres que son acosadas, hostigadas y abusadas sexualmente en el entorno familiar, ¿no? Entonces, vuelve a ser lo mismo que la violencia familiar. Cuando pasas más tiempo con tu violentador, cuando esta situación de cuarentena, donde se nos pide que permanezcamos en nuestros hogares, muchos hogares no son seguros para las mujeres, porque además de las violencias física, emocional o económica, hay violencias sexuales, ¿no? Recientemente se ha sabido de casos donde jóvenes son acosadas por sus propios familiares, ¿no? Incluso hubo una joven en Sonora que fue asesinada y fue víctima de un feminicidio, pero también fue violada. Entonces, esto ocurre mucho cuando estamos hablando de situaciones donde viven las victimarias, los victimarios con las víctimas. La situación de violencia sexual también se recrudece y ellas quizás si pudieran acceder en un caso de violación como está en el Código Penal de Puebla está permitido, es difícil que puedan pedirlo en esta situación porque no pueden salir, no pueden ir a buscar a quien les pueda proporcionar ayuda para hacer la interrupción legal en estos casos donde hubo una violación. Y también se ha visto como una preocupación grande que ha sido también expuesta a nivel nacional sobre las atenciones que pueden tener las mujeres en estado gestacional voluntario y que quizá como todas los esfuerzos están orientados hacia la atención y contención de la pandemia, se pueden descuidar estas áreas que también son prioritarias como la atención a mujeres en su gestación, en su embarazo y también en el momento del alumbramiento. En Puebla tenemos algunos gráficos. ¿Qué nos están diciendo los datos, Samantha? Los datos es que sí, efectivamente ha habido un aumento en las violencias. Lo que platicaba yo con algunas funcionarias de la Secretaría de Igualdad es que sobre todo en los datos de acosos, hostigamientos y violación sexual no hay nada hasta el momento, porque es bien difícil que de por sí las víctimas en una situación no de emergencia, no de contingencia sanitaria denuncien. Ahora agrégale la contingencia sanitaria, va a ser aún más difícil que denuncien en este momento. Muy probablemente muchas de ellas denuncien después. Entonces las cifras reales las vamos a tener cuando termine la cuarentena. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, aquí hay un estudio que elaboró X Justicia para Mujeres, donde habla de cómo el Poder Judicial ha estado dando seguimiento a medidas de protección que son algo súper importante para las mujeres que viven violencias y que creen que puede estar en riesgo su vida y su integridad como persona. Y algo que aquí se menciona es que Puebla, por ejemplo, de 100, que es el máximo, al 0, que es el mínimo, tiene una calificación de 47. Entonces, es decir, que tenemos en el Poder Judicial no se está dando la suficiente respuesta a las necesidades de las mujeres en cuanto a justicia, no solamente en materia penal, como puede ser la violencia familiar, las violencias sexuales, sino también en materia familiar, como te decía,
posibles sustracciones de menores, las pensiones alimenticias y también como estas necesidades de convivencias familiares, ¿no? Y en el sentido de los refugios, también es muy importante decirlo, ha habido efectivamente también un aumento, nos dice la Red Nacional de Refugios, de 45% en las llamadas de emergencia y también en las solicitudes de refugio por parte de mujeres, hijas e hijos que están siendo violentados y que tienen que ser rescatados o tienen que ser apartados de el hogar para que no vivan más violencias. Entonces, esta es la situación, el panorama que estamos viviendo. Me parece que es preocupante, pero también me parece que es un punto importante para reflexionar como sociedad, como comunidad, qué es lo que podemos hacer ante estos tipos de violencias. Una noticia buena es que Candelaria Ochoa, que es la titular de la CONAVIM, anunció que para la zona metropolitana de México, que incluye Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, ante la posible saturación de refugios para mujeres, hay una empresa que va a dar 200 lugares para alojamiento de estas mujeres. Entonces esto significa que sí van a poder tener un espacio seguro donde pasar el resto de la contingencia. Oye, Samantha, hay algo ahí que me llama mucho. A ver, si bien han marcado distintas etapas de esta contingencia, pues es muy probable que se alargue hasta, no sé, quizá otro mes más o quizá otros días más. En este caso, el Consejo está haciendo algo para entablar diálogos con las mujeres que están sufriendo estas violencias. ¿Hay alguna vía por donde ellas puedan interponer alguna denuncia? Sí, en nuestro número de atención telefónica, que es el 3099-099, recibimos denuncias de violencia familiar, acoso, hostigamiento y también unas violencias que son muy importantes que también están en aumento durante la cuarentena, que es la violencia digital, como es el ciberacoso y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. A través de esa línea, las mujeres que vivan pueden denunciar estas violencias, se les toma una prodenuncia y después ya se les da una cita para que puedan ratificar la denuncia. También tenemos una abogada que puede dar el acompañamiento legal, porque sabemos que muchas veces las mujeres se sienten desconfiadas ante la autoridad. Sabemos que también es mucho más difícil lidiar con una violencia si no es acompañadas de alguien que nos vaya orientando. Entonces también tenemos el servicio de asesoría jurídica y acompañamiento jurídico por parte de una abogada que nos va a ir diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que ir diciendo, qué es lo que tenemos que ir conociendo sobre la situación legal que estamos iniciando. Y bueno, nosotras también en casos de violencia muy graves, como te decía, de violencia feminicida tal cual, estamos haciendo informes de manera constante. De hecho, el 14 de mayo vamos a hacer la presentación de un informe especial sobre la desaparición de mujeres. Entonces sí hemos tratado de dar acompañamientos en violencias familiar, y sexual y digital, y en el caso de violencias mucho más graves, que esas ya no las podemos atender a través de la línea telefónica, sí les estamos dando seguimiento a través de la presentación de informes, y en los informes acompañamos de recomendaciones hacia las autoridades. Pues te agradezco mucho, Samantha, y yo creo que si tú estás en condiciones de tener un diálogo con la audiencia, por lo menos una vez a la semana, creo que será muy importante. Claro que sí, sin problema podemos ir checando esta participación. Samantha, te mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego, Ricardo. Pues ahí está un poco el análisis de Samantha Páez. Ella se encargará del programa de análisis para la incidencia de violencia feminicida del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla. Bueno, pues se triplica, dice la primera plana del Excelsior, se triplican los riesgos para mujeres y aumenta la inequidad de género. Ya escuchó a través de Samantha cuáles son los datos que hay, por lo menos aquí en el estado de Puebla.